Bendiciones, familia en Cristo. Hoy los quiero llevar a Juan capítulo 1, versículo hasta el 18. Y dice la palabra de Dios así: el verbo hecho carne, en el principio él era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Hubo un hombre enviado a Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio de él, clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos los dos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás, y el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué nos está diciendo la palabra de Dios? Que Dios dé sabiduría, discernimiento para entenderla, porque este pasaje que nos habla Juan es uno de los textos más profundos de toda la Biblia, familia en Cristo, para ver lo que hace, quién es Jesús más bien. Entonces, y cómo también viene relacionado no nada más el Nuevo Testamento, sino el Antiguo Testamento, ya que nos hace mención de Moisés, familia en Cristo. Entonces la palabra de Dios nos está diciendo que Juan escribe esto, himno de apertura, para responder una gran pregunta: ¿quién es realmente Jesús? La dádiva de la experiencia. En el principio era el verbo, la palabra. Juan utiliza la misma palabra con la que empieza el Génesis. En el principio nos revela que antes de la creación Jesús, el verbo, ya existía. Él ya estaba creado, familia en Cristo. Él no es una creación más. Él estaba con Dios y era Dios. La luz y la vida. Jesús es el diseñador del universo, la fuente de vida. Entra como una luz a un mundo de tinieblas que no puede apagarlo. Estas tinieblas no pueden apagar al Señor. Y dice, el testimonio del humano. Aparece Juan el Bautista como luz, sino como testimonio, testigo enviado por Dios para apuntar hacia Jesús y preparar a las personas para creer en Él, en Jesucristo. El rechazo que tuvo Jesús, dice que el rechazo fue la adopción para nosotros. Aunque el mundo fue hecho por medio de Él, cuando vino su propia casa, su pueblo, muchos lo rechazaron. Sin embargo, a todos los que le reciben y los que creen en su nombre, o sea, nosotros, familia en Cristo, Dios nos da potestad de ser hechos hijos de Dios. Este nuevo nacimiento no es biológico ni por esfuerzo humano, sino por un acto divino, familia en Cristo. Y esa encarnación del verbo que fue Dios hecho carne, y el propósito dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios no se quedó distante, tomó la naturaleza humana y puso su tienda de campaña en nuestra vida, en nuestra historia. Él puso su historia también. La gracia sobre gracia, familia en Cristo, y lo vemos en el versículo 17, dice que es el puente clave
que fue dado por medio de Moisés. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús es la explicación viva que a Dios nadie lo vio jamás, pero el Hijo nos lo ha dado a conocer en detalle quién es el Padre. Si ustedes leen la palabra en el Nuevo Testamento, Él te dice quién es el Padre, y que tú quieres llegar al Padre, vas a llegar por medio de Él. Eso nos dice el Señor Jesús. Esto nos habla de cuánto Dios está cerca. Dice, Dios no se limitó a mandar reglas desde el cielo, sino que bajó a vivir nuestros sufrimientos, tentaciones y una vida real. Él vino a morir, pero antes de morir por nosotros quiso entendernos. Por eso Él descendió para poder comprender a esta humanidad. Dios no es un misterio incomprensible. Si quieres saber cómo Él es el carácter de Dios, solo debes de mirar cómo actuó Jesús, porque Él está demostrando cómo es su Padre. Tú quieres saber y conocer a Dios, conoce a Jesucristo, familia en Cristo. Y a veces existen ideas equivocadas que al llegar al Nuevo Testamento y al Antiguo Testamento queda absoluto o descartado. Sin embargo, en Juan 1:17 y en toda la Biblia se entiende de forma muy diferente. El Antiguo Testamento sigue vigente. No cambia, la palabra de Dios no cambia. Sigue vigente por las siguientes razones. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. O sea que el Señor Jesucristo está diciendo, sigue vigente, no he venido para abrogarlo. Mi palabra sigue viva, todo pasará, mi palabra permanecerá, familia en Cristo. Entonces nos hace el Señor Jesucristo en Mateo 5:17 esto, no vengo a abrogar, sino vengo, que diga, no he venido para abrogar, sino para cumplir todo lo que había dicho en el Antiguo Testamento, lo cumple hoy en nuestra fecha vigente, porque sigue vigente. El conocimiento es el que el Señor nos da. Cuando Juan habla del verbo, de la luz, de las tinieblas, del pueblo y de la ley de Moisés, está usando lenguaje, las promesas, historias construidas durante todo el Antiguo Testamento y la promesa del cumplimiento que es en el Nuevo también. El Antiguo Testamento no está caducado, está cumplido. El Antiguo Testamento es la promesa y el diseño del rescate. El Nuevo Testamento es la revelación de la persona que lo lleva a cabo, que es Jesús. Las profecías, los sacrificios y las fiestas del Antiguo Testamento, sí, eran una sombra que apuntaban hacia la realidad que es hoy Jesucristo. Hoy Jesucristo murió por nosotros. Ya no tenemos que llevar un palomino, ya no tenemos que llevar un cabrito, ya Él dio su vida por nosotros. Él fue el que se entregó. Como cordero fue llevado al matadero para darnos la salvación. Entonces, la palabra de Dios sigue vigente y nos revela en el Nuevo Testamento quién es Jesucristo. Porque en el Antiguo Testamento descubrimos la justicia, la santidad, la soberanía, la paciencia de Dios para con la humanidad. El Dios amoroso del Nuevo Testamento es exactamente lo mismo que el Dios del Antiguo Testamento. Su carácter moral y sus principios de justicia no cambian, sigue siendo el mismo. Entonces, como dice, conserva su valor y enseñanza moral y espiritual. Como escribió el apóstol Pablo, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Segunda de Timoteo 3:16, Cuando Pablo escribió esto, el único texto sagrado que tenía era el Antiguo Testamento. Sus historias, salmos, proverbios siguen alentando nuestra fe diaria, familia en Cristo. Cuando tú te sientas ahí triste, desamparado, angustiado, ve a los salmos. Quieres ver tu manera de vivir, ve a los proverbios. Y en el Nuevo Testamento el Señor nos sigue diciendo cómo llevar nuestras vidas. Nos da una lista, quiénes entrarán y quiénes no entrarán en el reino de los cielos. También nos habla que si no estamos inscritos en el libro de la vida, ¿qué va a pasar? También nos habla que si no damos buenos frutos, seremos cortados y echados fuera al infierno. Entonces, al fuego, todo esto nos habla
la palabra de Dios, familia en Cristo. Y lo quise hablar así para conocer un poquito quién es Jesús, que lo vamos a ir viendo tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, familia en Cristo. Va a haber veces que va a haber la palabra fuerte, pero es necesario que Dios hable fuerte a nuestras vidas, porque cuando hablas con blandeza te acostumbras, te adaptas, pero cuando el Señor habla fuerte, cambia nuestra vida por completo. Los amo en el amor del Señor, familia en Cristo. Bendiciones.